El día de hoy estamos finalizando un tiempo de varios días, de varias semanas, en que hemos estado reflexionando a través de nuestros tiempos devocionales en personas que se encontraron con Jesús, en las historias que nos narran los evangelios, para tratar de encontrar consejo para nuestras vidas. Por eso queremos que durante los próximos minutos Dios nos hable a través de su palabra, que es viva y es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos ayuda, que nos forma, que nos muestra quiénes somos y quién quiere Dios que seamos, que nos capacita para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que le sirvan hoy en su iglesia. Así que vamos a acercarnos con expectativas al capítulo 5 del Evangelio según Lucas, donde Jesús se encuentra con diferentes tipos de personas y vamos a tratar de aprender de cada encuentro que tuvo en ese momento. Para esto vamos a usar unos pequeños clips de video que nos muestran la dramatización de Lucas capítulo 5. Iniciamos con el primero. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y tocó al hombre. «Sí quiero», le dijo. «Queda limpio». Y al instante se le quitó la lepra. «No se lo digas a nadie», le ordenó Jesús. «Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es maravilloso poder contar con herramientas audiovisuales que nos permiten imaginar cómo pudo haber acontecido el momento en que Jesús se encuentra con diferentes personas. En esto que hemos llamado encuentros transformadores con Jesús, que nos muestra Lucas capítulo 5.
En primer lugar, quisiera referirme a la forma en que Jesús, a través de la enseñanza, tuvo un encuentro transformador con un grupo de personas que se reunieron buscando escuchar el mensaje de esperanza que él daba. Dicen los versos del 1 al 3, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. La gente se encontraba reunida, aglomerada, para escuchar el mensaje de parte de Dios que traía Jesucristo en su ministerio. La enseñanza nos permite encontrarnos con el Señor. La enseñanza de la palabra transforma vidas. No en vano dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es posible que usted y yo hemos sido transformados por la Escritura a la que nos hemos expuesto. En segundo lugar, Jesús tiene un encuentro transformador en el que provee para un grupo de personas que no habían visto fruto de su labor, de su trabajo. Dicen los versos 4 y 5, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Este es un encuentro hermoso, maravilloso, transformador. Aquellos hombres habían trabajado. Nadie echa la red al agua sin esperar irse en blanco en su trabajo como pescador. Todo el que va a pescar lleva la esperanza, la expectativa de poder obtener alimento para su familia y recursos para generar para los gastos de los suyos. Aquellos hombres habían estado pescando toda la noche. Estaban haciendo una triste tarea de limpiar las redes tras una noche de infructuosa pesca. Lo hacían porque tenían la esperanza y la determinación de seguir pescando y necesitaban que las redes estuvieran listas. Es posible que usted y yo hayamos experimentado momentos en que el fruto de nuestro trabajo no produce lo que deseáramos. En que a pesar del esfuerzo y de intentarlo, no hemos recibido lo que esperábamos. Y aquí Jesús trae provisión en medio de una circunstancia difícil. Con esta pandemia, muchas personas han visto cómo sus recursos se disminuyen y cómo lo intentan y luchan y no obtienen lo necesario para subsistir. Jesús entiende de nuestras carencias, de nuestras necesidades, y Él tiene la capacidad para suplirnos, porque Dios es un Dios que provee. Quizás hayas experimentado provisión en algún momento de tu vida, y si en este momento estás necesitado, sigue esforzándote, sigue haciendo lo que te corresponde, sigue pulseándola, sigue tratando de salir adelante y confía en Dios, que te recompensará en algún momento. Continúa el pasaje, dice que así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Actuaron en obediencia a la palabra de Jesús y llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Porque cuando Dios provee, por lo general, permite que nosotros podamos compartir esa provisión con otros. Si Dios te da, comparte con alguien que en su barca
tienes las redes vacías. En tercer lugar, en este episodio que nos narra Lucas 5, encontramos que Jesús hace un llamado. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro se humilla y reconoce la majestad de Jesucristo, reconoce que es el Hijo de Dios, se humilla delante de su presencia, no se considera digno, reconoce su condición de pecador y que es no merecedor de estar delante del Señor. Pero Jesús usa este momento de humillación para hacer un llamado especial. El verso 9, los 10 y 11 dicen lo siguiente: es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús usa aquel momento como una lección vívida del futuro que quiere darles a estos hombres. Quiere hacer de Pedro un pescador de hombres y los invita. Y aquellos, después de ver cómo en su negocio como pescadores tienen la noche más productiva, la jornada laboral más productiva, tanto así que las barcas casi que se hundían, y llegan a tierra y lo que hacen es seguir a Jesús con todo. Que seguir a Jesús sea una prioridad para ti y para mí. No te puedo decir que lo dejes todo, no. Porque tenemos que seguir siendo responsables con lo que tenemos que ser responsables. Esforzados en todo lo que nos toca ser esforzados. Pero estos hombres nos dejan un ejemplo, que atienden el llamado que Dios les hizo. Continúa el pasaje y nos muestra un episodio donde Jesús transforma la vida de alguien a través de la sanidad. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, tocó al hombre y le dijo: sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Sana a aquel hombre que había sido atormentado por una enfermedad terrible, la cual hacía que fueran menospreciados y marginados de la sociedad. Y al momento de recibir sanidad, que su piel queda limpia de su enfermedad, aquel hombre es comisionado. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Jesús le da un encargo a aquel hombre que había sido sanado de la lepra y le dice que tiene que ir a verificar por medio de las autoridades correspondientes, el sacerdote, que había experimentado la sanidad de su enfermedad. Tenía que cumplir con lo que se establecía para ellos, para que esto sirviera de testimonio. Si Dios ha hecho algo bueno en tu vida, si el Señor ha transformado tu vida, si el Señor ha sanado de alguna enfermedad a alguien, nuestras vidas deben servir de testimonios. Nuestras vidas deben servir de testimonio para otros. Es un llamado ineludible. Y esta parte del capítulo 5 cierra con el ejemplo de Jesús. Dice los versos 15 y 16: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús nos deja un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros.
invertir tiempo a solas con el Padre, en la meditación de la palabra, a través de la oración, incluso tiempos para dejar que en su presencia nuestras fuerzas sean renovadas. Jesús nos dejó ejemplo. Quisiera invitarles para que veamos otro pequeño clip en esta dramatización de Lucas capítulo 5. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. A partir del verso 17, continuamos con otro tipo de encuentros transformadores que tuvo Jesús. En esta ocasión, dice el verso 17, que un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Aquí Jesús, en medio de esa reunión donde hay muchos líderes religiosos de varias zonas cercanas, aledañas, que habían venido a escucharle, y tal vez de zonas no tan cercanas, están aglomerados, hay gente que quiere escuchar a Jesús y con la expectativa de que Él haga alguno de sus milagros. En medio de eso, se nos habla de unos hombres que traen a un amigo que es paralítico. Y el Señor honra la fe de estos hombres. Continúa el pasaje en los versos 18 y 19 diciendo que entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico y procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio
de la gente frente a Jesús. Dios honra la fe de ellos. Y también da un acto maravilloso donde perdona a aquel hombre. Perdona sus pecados. Honra la fe de quienes le trajeron y perdona los pecados de aquel que había sido puesto enfrente suyo. Definitivamente, uno de los encuentros más transformadores es cuando experimentamos, por la gracia de Dios, sin merecerlo, el perdón de nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Al ver la fe de ellos, dice el verso 20, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Aquel hombre, quizás por su condición física, era juzgado injustamente. Posiblemente se sentía culpable. Porque para muchos judíos la enfermedad era causa del pecado. En una ocasión a Jesús sus discípulos le preguntan: ¿él por qué es ciego? ¿Por su pecado o el de sus padres? Y aquí aquel hombre que quizás se sentía inmerecedor del favor de Dios, que posiblemente creía que Dios tenía algo en contra suya porque le había dejado en esa condición, Jesús le llama en primer lugar amigo. El Hijo de Dios acercándose a alguien que se siente culpable y que lleva un peso en su vida, en su espíritu, en sus emociones, por años. Y le dice: tus pecados quedan perdonados. Qué momento más emocionante. Y a partir de aquí Jesús da algunas lecciones a todos esos religiosos y a quienes les escuchaban. Dice el verso 21 que los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? Y ellos empiezan a pensar. Y Jesús demuestra que Él era el Hijo verdadero de Dios, porque conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de estos hombres que estaban ahí juzgando su accionar. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y hace un milagro maravilloso Jesús. Y al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Porque cuando el poder de Dios actúa en favor de un ser humano que no lo merece, porque ninguno de nosotros merece el favor de Dios, porque lo recibimos por gracia, es un regalo gratuito que por amor se nos es concedido. Aquel hombre se levanta de la camilla donde había estado postrado por su condición física, experimenta un milagro transformador en su cuerpo, pero ya en su espíritu había sido perdonado y se va alabando a Dios con libertad a su casa. ¿Se imagina lo que pasó en ese vecindario, en ese barrio, en esa familia? ¡Wow! Un tremendo motivo de adorar y alabar a Dios. Y todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Encuentros transformadores con Jesús. Veamos el último clip de esta tarde. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús.
Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Algunos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El capítulo continúa y nos muestra ahora a un hombre llamado Leví, que tiene un encuentro transformador con Jesús, en que Jesús le lanza un desafío directo, específico, puntual. Dice el versículo 27 de Lucas 5: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Kyle Idleman describe quién era un recaudador de impuestos en la época en que Jesús le llama. Y dice: un recaudador de impuestos era considerado como un marginado social y un marginado religioso. Ceremonialmente se le consideraba impuro. Ni siquiera se le permitía entrar al atrio exterior del tabernáculo. Su nombre se había tachado de la lista de miembros. Esto era lo que representaba un cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús. Alguien que le había dado la espalda a su pueblo para aliarse con Roma y obtener beneficio económico también de esto. Era mal visto social y religiosamente, y se le marginaba. Y Jesús le lanza un desafío y le dice: sígueme. Jesús nos llama a nosotros a seguirle cada día, a tomar la cruz e ir en pos de él sin mirar atrás. La pregunta es: ¿cómo has respondido a este desafío? Y dice el verso 28 que Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Quizás hoy nosotros tengamos que atender este llamado de levantarnos, ir en pos de Jesús, tomar la cruz y seguirle cada día de nuestra vida, como Él espera que lo hagamos nosotros, sus discípulos. Finalizo mencionando que en el episodio subsiguiente Jesús habla acerca de su propósito y por qué tenía estos encuentros transformadores. A raíz del llamamiento de Leví, Leví ofrece a Jesús un gran banquete en su casa. Recordemos que era alguien que tenía recursos económicos y tenía quizás muchos amigos. Sus amigos no eran los que tradicionalmente, desde la perspectiva social o religiosa, posiblemente eran bien vistos. Y dice que había allí un gran número, un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Es decir, a los ojos de cualquiera, un montón de pecadores, de gente dedicada a oficios cuestionables, quizás gente de mala reputación entre los religiosos y los ciudadanos de su época. Y ahí está Jesús, cenando con ellos, disfrutando de un agasajo, de una fiesta posiblemente,
en su honor. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué se juntan con la chusma? ¿Por qué ustedes, si son discípulos de un maestro, andan con su maestro comiendo con gente que no se debe, que no es correcto, que no es bien visto, que no es lo que se espera de un líder religioso? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué andan ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué se sientan en la misma mesa? Jesús responde: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores que se arrepientan. Y Jesús termina definiendo cuál era el propósito de su venida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Que podamos aprender de estas lecciones. No sé cuáles son las necesidades que tienes, no sé cuál es la condición de tu vida, pero sí sé que hoy puedes tener un encuentro transformador con el Señor Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida contigo. No lo merecíamos, pero tú viniste a nosotros. Nos has mostrado tu amor, tu gracia, tu bondad, tu fidelidad. Hemos tenido episodios que nos han transformado. Tus enseñanzas, tus milagros, sanidades, la provisión que has traído sobre nosotros y los llamados que nos has hecho. Perdona si no hemos actuado de la manera correcta. Perdónanos, Señor. Y hoy, al igual que Pedro, nos humillamos delante de ti, reconociendo que no somos dignos, que no merecemos recibir tu favor, experimentar tu gracia y habitar en tu presencia. Transfórmanos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, las circunstancias de nuestras vidas, y te pedimos que intervengas en ellas. Y te pido, Señor, por los que hoy están necesitando un encuentro transformador, donde tú les muestres tu amor, tu gracia, tu provisión, tu sanidad, que tú hagas milagros. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y puedes seguir actuando en la vida de mis hermanos y hermanas y en la misma vida mía. Aquí estamos y reconocemos que te necesitamos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le muestre su favor. Que Él permita que esta semana usted pueda exponerse a tener momentos transformadores con Jesús. Momentos transformadores en la presencia de Dios. Búsquele, acérquese a Él, que Él no le va a rechazar, que Él quiere seguir la obra que ha empezado en tu vida. Que Dios le bendiga.